lo que tiene que ver con emisarios de la apostasía, y estaremos avanzando porque a partir de ahora entraremos al Nuevo Testamento, y lo que queremos hacer el día de hoy es enfocarnos tocante a lo que tiene que ver con grupos en primer lugar y luego individuos del Nuevo Testamento, y estoy seguro que de cada uno de ellos vamos a aprender cosas que de verdad estremecen nuestra alma y alimentan nuestro espíritu. En Hechos capítulo 20, vamos a leer a partir del versículo 28, esto es el discurso de despedida de Pablo, aquel hombre de Dios, el apóstol Pablo, en Mileto, y vemos que había una preocupación tremenda a lo que yo le he llamado el doble ataque de la iglesia. Es un ataque siniestro por parte de los apóstatas. Y mire lo que dice Hechos capítulo 20, 28 en adelante. Lean todos conmigo. Todos, por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y todos decimos amén, amén, amén. Gloria al Señor. Tomen asiento dando gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos hablando sobre lo que es emisario de la apostasía, y el día de hoy, como les anunciaba, vamos a dar por lo menos una parte introductoria a lo que tiene que ver con lo que son grupos apóstatas en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando nos referimos al Nuevo Testamento, nos referimos a, obviamente, el periodo que va después de la muerte de Cristo en adelante, es decir, ya el tiempo de la gracia comúnmente llamado. No obstante, el día de hoy es necesario, o me es necesario, poder explicarles un poco acerca de algunos grupos que tuvieron su comienzo, ya incluso de algunos de ellos hemos hablado y tuvimos un enfoque muy particular sobre ellos. Por ejemplo, hablamos en algún momento sobre lo que son los fariseos, hablamos sobre los saduceos, hablamos sobre los gnósticos, hablamos sobre los esenios, hemos hablado ya sobre algunos de ellos, incluidos otros grupos particulares como los herodianos, los iscariotes, los celotes, etcétera. Pero el día de hoy, y a partir de este momento, en el avance de esta serie, queremos con la ayuda de Dios abordar una vez más a alguno de ellos y agregar uno que no hemos tratado. En particular, quiero enfocarme en 5 de ellos, en lo que alcancemos el día de hoy, y durante este tiempo estaremos desarrollando, porque la idea es que usted pueda comprender la distinción, la diferencia de cada uno de ellos. Y como bien se han dado cuenta, ya en esta misma serie hay por lo menos varios mensajes donde hemos abordado más específicamente. Por ejemplo, uno de ellos lo dedicamos a hablar de fariseos y saduceos de manera simultánea. También hemos hablado sobre lo que tienen que ver con unos grupos interesantes, entre ellos los esenios y lo que ellos creían. Hemos hablado también sobre los gnósticos, y también hemos abordado de alguna manera interesante cómo Dios, como el Señor Jesucristo manifestado en carne, vino para traer una unidad en unos grupos que surgieron alrededor del año 400 hasta el momento, antes de Cristo, hasta el momento en que el Señor aparece. Y es muy interesante que estos grupos
Cada uno de ellos tenían sus pensamientos, sus ideas, sus doctrinas, sus ideologías, y cada uno de ellos era muy fuerte en cierto modo, y cuando uno los analiza desde un punto de vista bíblico termina dándose cuenta que eran totalmente enemigos con la verdad del evangelio, del cristianismo y sobre todo la verdad de la palabra de Dios. Así que es muy importante tener en cuenta a estos personajes, pero veíamos cómo el Señor Jesús hizo un trabajo tan único que solo Él puede hacerlo, y obviamente el que tiene a Cristo ahora como embajador de Cristo también puede hacerlo. Solo Él pudo traer unión en grupos tan antagónicos como por ejemplo los iscariotes, los celotes de los que ya hablábamos, los herodianos. Ya sabemos que cada uno de ellos representaba grupos muy opuestos. Algunos de ellos eran prácticamente los sicarios de la época, como decir los paramilitares de la época. Otros de ellos eran los guerrilleros, los celotes de la época, y otros de ellos eran los herodianos, eran los que estaban a favor del gobierno. Es decir, eran grupos bastante extremistas, y no obstante, entre los apóstoles vemos que Simón el celote estuvo allí, Judas Iscariote, del cual tendremos un mensaje específico, estuvo allí, también estuvo un publicano, y obviamente el Señor Jesús trajo unas enseñanzas. Ya aprendimos algo sobre ello. Yo anhelo que así como he sido bendecido, usted también haya sido bendecido, y a partir de ahora lo sea también. Ahora, ¿por qué hago toda esta explicación? Porque aunque voy a hablar más adelante más específicamente sobre lo que son los apóstatas del Nuevo Testamento, me es necesario introducir hablando sobre grupos que de alguna manera se enfrentaron abierta, descaradamente, directamente contra el Señor Jesucristo. Y es muy tremendo ver cómo los rezagos de estos grupos sectarios, de estas sectas, de estas personas, también se levantaron fuertemente contra la iglesia. Es decir, no solo terminó con Cristo y ya no, sus sectas, sus religiosidades, sus ideas, sus doctrinas fueron peligrosas sumamente, y fueron directamente contra las que se confrontaron los apóstoles de manera abierta y la iglesia. Ahora, otro detalle interesante es que de alguna manera toda doctrina de hombre, toda doctrina de demonios, todo lo que es contrario a la doctrina de Dios o a la doctrina de Cristo, finalmente se opone a la verdad de Dios, y el Señor se levanta contra ella de una manera muy abierta, de una manera muy directa, y es lo que vamos a estar observando, porque es el trato que el verdadero Hijo de Dios debe darle a cualquier tipo de falsedad doctrinal. Ahora bien, otro detalle importante a tener en cuenta, y por eso quise partir leyendo Hechos capítulo 20 del 28 en adelante, el discurso, las palabras de despedida de Pablo en Mileto son muy interesantes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice algo sumamente impactante. Note usted que a partir del versículo 17 del mismo capítulo de Hechos 20, dice la Biblia: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Diga, ancianos de la iglesia. Y ahí utiliza términos como en griego presbúteros, ancianos, episcopos, obispos. En otras palabras, él está llamando a los pastores, a las autoridades espirituales encargadas de la iglesia, y él dice específicamente en el texto 28: por tanto, mirad por vosotros. En otras palabras, tengan cuidado de ustedes mismos. Pero luego dice: y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Alabado sea el Señor. No hay sangre más pura y preciosa y a la vez poderosa que la sangre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Dele gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Bueno, otro detalle importante, y esto es lo que me llama la atención, es que el apóstol hace conexión antes de dar una advertencia que realmente es espantosa, que realmente es muy significativa,
y a la vez es lo que estamos viviendo, no solo desde la iglesia naciente, el génesis de la iglesia o la iglesia primitiva, sino en todas las edades de la iglesia hasta el momento, incluso en la época en que vivimos, se está tornando todavía más candente el asunto en cuanto a esto, porque el nivel de apostasía tenía que ir creciendo de una manera sustancial, de una manera gradual, de una manera terrible. Pero un detalle que me llama la atención es que el apóstol, antes de darle la advertencia, él llama a los que son cabeza, ancianos, presbúteros o presbíteros, en este caso también se podría traducir obispos, episcopos, es decir, las autoridades espirituales de la iglesia, los pastores, los líderes encargados de las congregaciones, porque dice, ustedes son los llamados a apacentar, o otra palabra también es pastorear la iglesia, pero especifica la iglesia del Señor, y luego dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, les dice, la encomienda, lo que les voy a soltar a partir de este momento es algo sumamente delicado. Quiero que le presten mucha atención, dice Pablo, y yo les animo, y a la vez quiero que quede bien claro en este discurso de despedida. Dice el apóstol, inspirado por Dios, obviamente, pero el doctor Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, el escritor de este libro, plasma las palabras del apóstol Pablo en su discurso de una manera tan magistral, pero a la vez tan impresionante, porque él dice, señores, la iglesia fue comprada no por cualquier precio ni por cualquiera, sino que la iglesia es propiedad del Señor y Él la compró con su propia sangre, es decir, la sangre de el Todopoderoso, es lo que está diciendo, su propia sangre. De manera que como el precio de esa iglesia es tan alto por parte de las tinieblas, el precio que pagan para destruirla también es muy alto. Obviamente no se compara el precio de la sangre con lo que puedan ofrecer desde las tinieblas, pero la forma de tratar de destrozarla va a ser pagando los más altos precios que tengan que pagar. Y aquí viene lo que se llama el doble ataque, o por lo menos le he llamado el doble ataque a la iglesia, porque el apóstol dice, yo sé que después de mi partida entrarán, diga, entrarán, otra vez digan, entrarán. Luego, en el versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán, diga, se levantarán. Es decir, la iglesia en cuanto a doctrina se refiere, y lógicamente si de doctrina hablamos bíblica, la doctrina de Dios siempre está íntimamente relacionada con salvación. Es decir, no solamente es un conjunto de creencias bonitas, interesantes, que se pueden escribir y que se pueden enseñar para la vida presente, sino que las doctrinas de la palabra de Dios a las cuales ataca la apostasía son aquellas que afectan directamente la salvación del ser humano. En otras palabras, si el ser humano no está claro en la doctrina, amado hermano, no importa. Y si además de eso, que es lo que vamos a agregar ahora, si además de eso ha caído víctima del ataque, ya sea el externo o el interno en la iglesia, porque aquí está el punto. El primero dice, de ustedes mismos se levantarán, pero el otro dice, vendrán, en otras palabras, entrarán desde afuera lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y ahí está el doble ataque. En otras palabras, desde afuera hay un ataque siniestro para destruir la iglesia en cuanto a lo doctrinal y salvífico se refiere, pero desde adentro también se levantarán. En otras palabras, viene un ataque externo y se levanta un ataque interno. Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar? La forma como Dios me ha puesto para trabajarlo, quiero que presenten una pequeña imagen allá atrás. Hay 5 grupos de los cuales voy a estar hablando con la ayuda del Señor. Digan conmigo, falsos profetas. Quítenla un momentito la imagen. Digan conmigo, falsos profetas. Ok, digan, falsos apóstoles. Diga, falsos cristos y anticristos. Diga, falsos maestros. Diga, falsos hermanos. Otra vez repita conmigo eso, falsos profetas.
falsos apóstoles, falsos cristos y anticristos, falsos maestros, y diga conmigo, falsos hermanos. 5 grupos. Y si usted hace un análisis rápido, se dará cuenta que estos 5 grupos, de estos 5, hay por lo menos 3 que atacan desde afuera, pero hay 2 que se levantan desde adentro. Y esto es de lo que estaba advirtiendo el apóstol Pablo. Gente que van a venir con falsedades desde afuera. Y se los voy a decir tan específico que a ustedes les van a quedar más claros que el agua. Pero en segundo lugar, también se levantarán desde adentro otros 2 grupos, que estos son sumamente siniestros y que han logrado causar la razón por la cual muchos se han ido al mismo infierno, es por la influencia externa de los lobos rapaces que entran, o la influencia interna de los hombres que se levantan de entre nosotros mismos. Y dice que hablan cosas perversas, diga perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero luego el apóstol habla de cuánto tiempo él los había amonestado, y posteriormente él dice algo interesante. Él dice, pero finalmente los encomiendo a Dios. Y amado hermano, no podemos estar, y amigos y hermanos, no podemos estar en mejores manos que en las manos de aquel que dijo, las ovejas que están en mi mano, nadie las arrebata. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero note, también dice, y aquí está, por eso todo esto está interconectado con la advertencia de la apostasía que vendría, porque él dice, no solamente dice, los encomiendo a Dios, sino que dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué hermoso esto. Lo que está diciendo es, ustedes deben estar guiados por su espíritu, pero deben estar conectados a su palabra. ¿Sí me estoy explicando? Diga, guiados por el espíritu, conectados a la palabra. Ahora, estos 5 grupos que ya mencioné, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos cristos y anticristos, los falsos maestros y también los falsos hermanos, voy a representarlos o voy a tipificarlos con 5 grupos particulares. Número 1, vamos a hablar de los fariseos, también hablaremos de los saduceos, luego hablaremos de los gnósticos y también hablaremos de otro grupo tremendo que se llama los herodianos, y por último estaremos hablando de los nicolaitas, que ese es un nuevo grupo y es la forma como quiero visualizarlo, a manera de que ustedes lo puedan captar de la mejor forma. Quiero que ahora sí presenten la imagen. Falsos profetas. Vamos a hablarlo relacionado con los fariseos. Falsos apóstoles. Lo relacionaremos con los saduceos. Falsos cristos y anticristos. Lo relacionaremos con los herodianos. Y ya usted va a entender por qué. Falsos maestros. Lo relacionaremos con los gnósticos. Y por último, los falsos hermanos los relacionaremos con los nicolaitas. Nicolaitas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque este es el mensaje de introducción de esto, para que usted pueda luego desarrollar y entender hacia dónde va todo el asunto. ¿Cuántos quieren hoy recibir lo que Dios tiene para nosotros? Gloria a Dios. Bueno, entonces, dicho todo esto, quiero hacer énfasis, y de alguna manera este cuadrito, esta presentación va a ser útil, porque quiero hacer énfasis en lo que cada uno de ellos tiene y en lo que es condenable de cada uno de ellos y en cómo detectarlos, es decir, cómo es que el cristiano, porque estamos hablando de apostasía y la meta es que esto quede bien claro, porque es una de las cosas que ha arrastrado a muchos. Como dice el texto sagrado, arrastra a muchos tras sí, incluso a los discípulos, y obviamente los arrastra no solo hacia ellos, sino hacia la misma perdición. Estamos hablando de algo bien serio, bien delicado. Ahora, ¿cuántos saben que en la tierra el ser humano no nació, como dicen algunos, para crecer,
para reproducirse, para comer, para dormir, para trabajar y para morir. El ser humano nació con un propósito. Cada ser en la tierra tiene un propósito y ese propósito trasciende a lo presente y a lo terrenal, porque somos el único ser creado a imagen y semejanza del Dios celestial, lo que nos da eternidad. Y esa eternidad la vamos a pasar o en uno o en otro lugar, o lejos o cerca de Dios, pero definitivamente la pasaremos. Alguno dirá, ¿acaso Dios se va de algún lugar? Claro, Dios no es que se vaya físicamente porque Él es omnipresente en el sentido de estar allí. Él está en todo lugar, pero hay lugares donde Él manifiesta ira y hay lugares donde Él manifiesta gracia. En el cielo manifiesta su amor y su gracia. En el lago de fuego y en el infierno manifiesta toda su ira. Y si hay algo a lo que temer, no es a la ira del hombre, sino a la ira de Dios. Dice la Biblia que Él es fuego consumidor, y el escritor a los hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya. Ahora, vamos a ver esto entonces de la siguiente manera. En este estudio, reitero, ya hemos visto varios de los siguientes grupos apóstatas. Por eso solo los mencionaremos y obviamente haremos hincapié en algunos aspectos que no están en los otros mensajes que ya hablamos con otro enfoque sobre fariseos, sobre saduceos, sobre herodianos. En esta ocasión vamos a enfocarnos de otra manera. Por eso los vamos a mencionar, pero también vamos a abordar algunos aspectos particulares sobre ellos. Ingresaremos al estudio de apóstatas en el Nuevo Testamento, pero debemos hacerlo de la siguiente manera. Es decir, analizando primeramente a estos grupalmente y luego individualmente. Ahora, dentro de estos grupos apóstatas del Nuevo Testamento, incluso el título de esta sesión le he llamado sectarismo, religiosidad y falsedad. Digan conmigo eso: sectarismo, religiosidad y falsedad. Amén. Ponga allí el título porque ya luego estaremos pasando a uno por uno de ellos. En cuanto a esto, las tres formas de definir tanto a los que atacan desde adentro como a los que se atacan desde afuera, es que ellos, número uno, son sectarios, número dos, son religiosos y número tres, son falsos. En otras palabras, número uno, promueven lo sectario, la secta, el sectarismo. Número dos, promueven la religiosidad. Eso es relacionado con simples reglas, pero nada de cambios reales, solamente reglas. Y número tres, falsedad, doctrinas erróneas, mentiras y también hipocresía. Y de eso estaremos hablando con la ayuda del Señor. Así que para avanzar y por lo menos dejar algunos de ellos, o por lo menos uno del que alcancemos a hablar hoy, vamos a comenzar hablando de ese primer grupo que son los falsos profetas. No olvide, hablaremos de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos y anticristos, falsos maestros, falsos hermanos. De cada uno de ellos aprenderemos algo sumamente tremendo. Pero quiero que vaya por favor a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y allí usted va a mirar algo bien interesante. Aleluya. 1 de Juan, primera carta o epístola del apóstol Juan, capítulo 4, texto 1. Mire lo que dice. Mire la advertencia apostólica, es decir, había una preocupación en el apóstol Pablo, pero esta preocupación la había advertido previamente el Señor Jesús. Obviamente, los apóstoles, ahora es Juan, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido
por el mundo. Hablar de profetas antiguotestamentariamente era algo bastante popular, bastante común. Ahora ya en el Nuevo Testamento, es decir, aquí en la conexión con el Nuevo Testamento, esto no deja de oírse. Es decir, el tema de los profetas prosigue, porque el Señor mismo declara que Él establece apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Es decir, lógicamente esos 5 ministerios están vigentes, pero lo que también el Señor advierte es que vendrían lo falso, porque obviamente lo falso no puede existir si no existe lo verdadero primero. Es decir, usted no puede hablar de un billete falso si ni siquiera existe un billete verdadero. Nunca puede alguien decir, este es un billete falso de 30,000, por lo menos aquí en Colombia, porque el de 30,000 ni siquiera existe. Es decir, nadie puede decir, este es un billete falso. De la misma manera ocurre con los ministerios. Nadie puede hablar de falsos profetas si no existen verdaderos profetas. Y la Biblia muestra que en plena iglesia naciente el ministerio profético seguía más que vigente. Algunos se confunden porque dicen, pero es que Juan el Bautista era el último. Sí, el último en su forma ministerial, pero en el Nuevo Testamento el mismo apóstol Pablo era un profeta. El mismo apóstol Pablo se encontró con el profeta Ágabo, y en otras palabras, el nuevo, es más, no solo había profetas varones. La Biblia dice que uno de los diáconos tenía 7 hijas profetizas, 7 muchachas que profetizaban. Y amado hermano, los verdaderos ministerios siguen vigentes. Amado hermano, Dios no ha caducado, pero Satanás quiere manipular ahora aún el ministerio que fue usado para levantar la iglesia. Satanás quiere manipularlo, quiere trastocarlo. No solo se habla de trastocar genéticamente a la raza humana, sino también en los ministerios. Satanás quiere trastocarlos. Y desde el punto de vista bíblico, si los profetas, aquí de los que habla primero en Juan 4:1, él dice, no crean. Es decir, hay engaño en su boca. No crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Diga, si son de Dios. Por eso la advertencia de Pablo sigue más vigente que nunca. No era solo para la gente de Mileto, es también para la gente de la actualidad. ¿Por qué? Porque la misma advertencia para ellos de que prueben que si los espíritus eran de Dios, sigue siendo para nosotros. Y yo no puedo probar lo que es de Dios o no si estoy desconectado de Dios y de su palabra. Solo Dios y su palabra es lo que me dará revelación y discernimiento para poder saber cuándo algo es de Dios y cuándo no lo es. Alguien dé gloria a Dios. Aleluya. Pero otro detalle muy tremendo acá es que él dice, si no, pruébenlos, sométanlos a un análisis, a un discernimiento, a un proceso de análisis, los espíritus, si son de Dios. Y luego advierte, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Han salido por el mundo. Y es interesante porque él habla de gente. En realidad este ministerio de los falsos profetas generalmente ataca desde afuera. Desde afuera. Y vamos a verlo con los fariseos. En Hechos capítulo 26, versículo 5, usted va a encontrar unas palabras muy, muy interesantes. Y mire lo que dice la Biblia allí. En Hechos capítulo 26, versículo 5. Esto es Pablo hablando y él testificando, dice, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Esto es lo que dice Pablo. Ya de Pablo hemos hablado bastantes aspectos, pero es interesante que ahora Pablo está declarando en su testimonio que él pertenecía a una rigurosa secta de la religión judaica llamada el fariseísmo, los fariseos. Y él dice, viví como fariseo. En otras palabras, cuando usted hace un análisis rápido de
¿Cuál fue la manera en que actuó de alguna manera u operó el espíritu fariseico en contra de la iglesia naciente? Pues Pablo es uno de los más tremendos ejemplos que uno puede encontrar en las Escrituras, porque Pablo, llamado Saulo de Tarso o Pablo de Tarso también, este hombre, dice la Biblia, que se levantó para pedir potestad, cartas de autoridad para atrapar y arrastrar a los hermanos. En otras palabras, como ese lobo rapaz venía a destrozar la iglesia desde afuera. Ese era su plan: destruir, parar, detener, matar, encarcelar y acabar con los cristianos. Pero el detalle aquí es que historiadores como Josefo mencionan, por ejemplo, 3 partidos judíos tremendos, y uno de ellos es precisamente los fariseos, los otros son los saduceos y los esenios. Pero los fariseos eran los más rigurosos. Diga, rigurosos. Estos eran bastante, no eran solo, como él mismo lo declara, sectarios, sino que era gente muy rigurosa, muy ruda en cuanto a sus pensamientos, por ejemplo, ellos tenían. Y es interesante que algunos historiadores hablan que con toda certeza la secta de los fariseos apareció antes de la guerra de los macabeos, como reacción contra la inclinación de ciertos judíos hacia las costumbres griegas. Es decir, obviamente en la época en que los de Palestina habían sido dispersados y en la época del imperio, de la influencia del imperio griego, del imperio helénico, obviamente había muchas cosas que habían permeado a los judíos que estaban fuera de Palestina, y se levanta un grupo en nombre de la verdad diciendo: nosotros queremos aferrarnos con mayor fuerza a la ley mosaica y no queremos que las ideas religiosas y mitológicas de los griegos nos permeen, se metan en nosotros, sino que al contrario, nosotros los podamos influenciar a ellos. E inicialmente comienzan ellos históricamente como un grupo de personas que decían: queremos ir a las escrituras y queremos basarnos en las escrituras y no ser permeados por ideologías y mucho menos paganas como eran las de los helénicos, de los griegos. Pero interesantemente, al desatarse una persecución contra ellos en los años entre el 175 y 163 antes de Cristo, a través de un hombre bastante siniestro llamado Antíoco Epífanes, se dio lugar a que se organizaran estos como partidos de resistencia. Y escuche bien el detalle, es decir, comienzan como defensores de la fe, como una especie de apologistas de la antigüedad. Ellos dicen: nosotros vamos a defender nuestros principios como judíos, no queremos que nos metan ideas raras de los griegos, no queremos eso. Ellos dicen: nosotros queremos basarnos según la ley. Y la intención inicial no era nada mala, realmente era buena, era interesante. Pero lo tremendo es que cuando empiezan a ser perseguidos, ellos empiezan a hacer una especie de resistencia, al punto que forman un partido, un grupo de resistencia. Y los fariseos empezaban a defender ciertas doctrinas. Inicialmente algunas de ellas eran corroboradas por las escrituras, pero había unas o algunas de ellas que cuando uno las analiza tenían sobre todo en sus malas interpretaciones que le daban, pues se salían por completo de las escrituras. Pero por ejemplo, los fariseos defendían la doctrina de la predestinación. Ellos creían en eso, de que el Señor había escogido a algunos para ser salvos desde aún antes de que nacieran, y lógicamente la predestinación está ligada a la elección, y en ese sentido, claro, Dios sabe, aún desde que alguien nazca, aún cuando falten 100 años o 1000 para que nazca, ya Dios sabe quién va a nacer, en qué momento, en qué ciudad, en qué pueblo, en qué lugar. Por su presciencia y por su omnisciencia, Dios lo sabe todo, y Él sabe en la elección, Él sabe quién va a decidir por Él. Eso estaba bien, pero luego ellos también estimaban que
porque esta creencia era compatible con el libre albedrío. Es decir, hay gente que dice, bueno, si ya Dios escogió que alguien va a ser salvo y alguien se va a perder, entonces no existe el tal libre albedrío. Pero resulta que Dios escoge si alguien es salvo o no, de acuerdo a la elección que cada quien vaya a tomar. Es decir, Él elige de acuerdo a lo que nosotros elegimos. Y en ese orden de ideas, Dios respeta el libre albedrío de cada quien y con base a ello es que Dios escoge a cada quien. Amado hermano, qué privilegio es saber que cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Él estaba pensando en todos aquellos que nos íbamos a decidir por Él, a pesar de nosotros, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Porque hay personas que piensan que Dios nos escogió porque éramos mejores. La Biblia misma muestra que se escogió a Jacob antes que a Esaú. Ya hablamos de Jacob y Esaú. Y Jacob no era la gran cosa. Jacob también era terrible, pero tenía un corazón que se iba a doblegar ante la bendición. Era un corazón también igual que el nuestro, con problemas, con decadencias, pero él sabía eso. Ahora, cuando vemos este aspecto de los fariseos entendían tanto la predestinación y estimaban que era compatible con el libre albedrío. Creían, por ejemplo, en la inmortalidad del alma, es decir, lógico, entendían el tema de la eternidad, por supuesto, y eso es corroborable en las Escrituras. También creían en la resurrección corporal, no como algunos enseñan, incluso hasta la fecha. Escuchaba hace unos días a un filólogo, a un experto, a un analista bíblico, etcétera, y cada uno de ellos decían que en realidad, cuando la Biblia dice que se resucitó aquel muchacho, al hijo de la viuda de Naín, o que se resucitó el mismo Lázaro, que eso en realidad no era una resurrección, sino que era algo como simbólico para dejar una enseñanza. Amado hermano, existe hoy en día el mismo espíritu de los saduceos que negaban la resurrección. A diferencia, los fariseos, ellos sí creían en la resurrección corporal. Ellos sabían que sí existía resurrección corporal. También entendían y creían en la existencia de los espíritus, creían en los ángeles, que la Biblia los habla. Ellos entendían todo eso. También creían en las recompensas y en los castigos en el mundo de ultratumba, es decir, en el más allá. Ellos creían que Dios no solamente castigaba aquí en la tierra, sino que la eternidad iba a recibir cada uno la recompensa o el castigo de acuerdo a lo que haya hecho aquí en la tierra. Es decir, cuando usted oye, y esto es lo que quiero que le vaya prestando atención, porque más que solo dar algo histórico, vamos a tratar de tratarlo de la forma más práctica posible. Es decir, cuando usted escucha esto, es casi como están escuchando a un predicador apostólico del nombre de Jesús. Es decir, es la misma doctrina, es lo que está en las Escrituras, es lo que nosotros creemos. Claro que creemos que Dios nos ha elegido bajo su gracia y en la predestinación de Él somos escogidos, pero también respeta el libre albedrío y de acuerdo a esa escogencia, porque Dios no quiere robots ni gente obligada que lo siga a Él, sino que gente que lo adora en espíritu y en verdad, en otras palabras, de todo corazón. Y yo, claro que creemos eso. Claro que creemos en la inmortalidad del alma. Claro que creemos que la Biblia habla de que dentro de nosotros, este cuerpo es pasajero, pero dentro de nosotros hay algo que le rendirá cuentas al Dios eterno y se llama tu alma y la mía, nuestra propia naturaleza. Claro que creemos en la resurrección corporal, porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, pero Él no es Dios de muertos sino de vivos, dice la palabra. Y también dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también habla de la resurrección. Pero también es interesante saber que claro que sí creemos en el mundo de los espíritus. Tanto ya alguna vez enseñé ángeles y demonios, toda una serie sobre el mundo de los ángeles y de los demonios según la Escritura, y eso es claro en la Biblia. Pero también creemos en la recompensa y castigos en el mundo de ultratumba, es decir, en palabras de la Biblia, creemos lógicamente que después de que alguien muere, como dice Eclesiastés, dice claramente que vamos a tener que rendirle a cada uno según su obra, y vamos a tener que rendirle
cuentas a Él, como dice el último texto del libro de Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y esto es bien interesante, porque cuando uno escuche el mensaje de los falsos profetas, aquí viene el asunto, concuerda con la Biblia. Es bíblico. Está bien, suena bien, pero ¿cómo es entonces? ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, cuando vamos a la Biblia, encontramos que en Hechos 23:8, la Biblia dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, la Biblia declara que ellos en cuanto a doctrina estaban bien. Y eso es algo que quiero que lo analice con mucho cuidado. ¿Creían en resurrección? Pues los cristianos también. ¿Creían en ángel? Pues claro que sí. La misma Biblia dice que cuando oraban por Pablo, por Pedro, cuando estaba en la cárcel, en algún momento regresó y ellos no creían que era Pedro, sino que dice creían que era su ángel. O sea, ellos creían, y el mismo Pedro tuvo experiencias con ángeles, etcétera. ¿Creían en lo espiritual? Claro que sí. Pero en cambio los saduceos estaban en contra de esta doctrina. Pero note un detalle. Jesús denunció, y aquí está el problema de los fariseos. El problema de ellos no era netamente doctrinal. Es decir, el problema de ellos no estaba en lo que predicaban, no estaba en lo que enseñaban, sino que estaba en varios aspectos que Dios condena, Jesús condena rotundamente. Vamos a ver. Jesús denunció, digan conmigo, su orgullo, su hipocresía, su negligencia en lo más importante. Es decir, el problema de ellos era que ellos eran orgullosos, hipócritas, y además hacían énfasis en elementos que no eran los más importantes, sino que hacían énfasis en cosas que también eran importantes, pero se olvidaban de lo más importante. Y eso es lo que vamos a mirar ahora, en tanto que daban la mayor importancia a puntos subordinados. Por ejemplo, Mateo 5:20, empieza usted a analizar, y voy a tomar un pasaje de la Escritura que describe de manera categórica qué pensaba Jesús de estos falsos, en este caso falsos profetas de la época, aquellos que hablaban en nombre de Dios y que cuando hablaban, lo que hablaban era muy bíblico, pero el punto era que el Señor juzgaba su carácter, juzgaba y condenaba su naturaleza. Mire lo que dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia, esto es el Señor Jesucristo, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo? Señores, esta gente, y aquí viene uno de los textos que vale la pena, incluso este pasaje lo vamos a analizar, y ahora en la versión, por ejemplo, voy a leer algunas versiones de la Biblia, pero en Mateo 16, 6 al 12, hay un pasaje muy bonito y a la vez muy diciente que el Señor expresa. Miren lo que dice Mateo 16, 6 al 12. Voy a leerlo en la Biblia del Jubileo. Puede leerlo en cualquier versión que usted tenga. Pero escuche cómo lo traduce esta versión. Dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, es porque no tomamos pan, porque dice que habían olvidado de traer alimento. Y entendiendo Jesús les dijo, él conocía los pensamientos, lógicamente, dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes de los 5,000 hombres y cuántos cestos alzasteis?
ni de los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas tomaste. Y recuerde que fueron 2 veces que el Señor alimenta a multitudes, no una, sino 2 veces. En una alimenta 5,000 con 5 panes y en otra alimenta 4,000 con 7 panes. Y luego Él dice: ¿cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran escuche esto, no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque por un lado los fariseos predicaban verdades, pero vivían mentiras. Predicaban la verdad de la palabra, pero su vida no reflejaba la verdad de la palabra. Y eso es lo que está pasando hoy. Usted escucha a muchos predicadores que pueden predicar mejor que cualquiera, pero en la realidad ellos predican en contra de la verdad por lo que ellos viven, por lo que ellos toleran. Porque hay muchos que hoy en día están tolerando lo que Dios condena. Y aquí está el gravísimo problema, amados hermanos. Aquí hay un texto que les voy a leer que a mí me ha puesto realmente, yo como profesor de homilética y como predicador y como pastor he enseñado muchas veces sobre esto, pero creo que este va a ser uno de los pasajes en el cual más voy a hacer énfasis de aquí en adelante, porque realmente me ha llamado la atención lo que voy a leerles en un momento. Porque Él les dice: señores, ustedes deben guardarse o deben cuidarse no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de los cuales hablaré en el próximo mensaje. Porque mientras que los fariseos tenían, entre comillas, el sano mensaje y creían lo que todos creemos, porque hay gente que dice: somos los mismos porque creemos lo mismo. Falso, no somos los mismos. Y estamos viviendo lastimosamente en una época donde la iglesia ha perdido identidad, donde ha perdido celo por las cosas de Dios. Porque alguien predica parecido, aunque use el nombre, aunque se bautice en el nombre, aunque diga que cree. Amado hermano, analice su doctrina completa, no coma cuento, coma palabra de Dios. Porque hoy en día estamos viviendo en una época donde se está perdiendo el celo por la sana doctrina. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Aquí viene un detalle muy delicado, y es el Señor en Mateo 23, hay un pasaje, y con este estaremos concluyendo hoy, en Mateo 23 del 1 en adelante. Es el pasaje que incluso realmente, si nos ponemos a comentarlo, sería extenso, porque Jesús ni siquiera necesita ser comentado allí, porque realmente es demasiado claro. ¿Qué me gusta a mí del Señor Jesucristo? Que no hay otro que hable más claro que Él. Él habla claro, directo, preciso y conciso. Y cuando Él habla de los fariseos, porque ya hablaremos de los saduceos, pero cuando Él habla de los fariseos, mire lo que dice. Porque a veces en las películas que obviamente presentan una falsedad del Jesús de la Biblia, ni se parece al Jesús de la Biblia, lo ponen de ojos azules, un señor rubio, blanco, ni se parece a los judíos, ni físicamente siquiera. Simplemente es la imaginación idolátrica de la Iglesia Universal Católica, que se ha mentido hasta en las películas. Y hay hasta cristianos que ponen una fotico de un texto bíblico con la cara del muñeco de los católicos, que no es el verdadero Jesús de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia no fue pintado, ni siquiera la Biblia nos dice qué color de ojos tenía, ni cómo era Él. La imagen Cristo fue reservada. ¿Para qué? Para que no caigamos en idolatría, ni siquiera de Él, porque Él no es ídolo de nadie. Él es el Dios verdadero. A Él sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Pero mire esto, Jesús declara palabras fuertes. Diga, palabras fuertes. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los... yo quiero que ese pasaje lo marque, si puede,
y lo analice y lo lea en las versiones que quiera y luego se lo tome para usted. Mire lo que él dice: en la cátedra de Moisés, es decir, en el lugar de enseñanza de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Ahora el mensaje va a ser directo contra ellos. Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y esto es algo que no cualquiera puede entender, porque el Señor no les dice: lo que ellos están diciendo es mentira, no lo hagan. Él no está diciendo: ellos hablan falsedad, niéguense a escucharlos. Él está diciendo: sí, hay gente que puede que te predique la verdad, pero analiza su doctrina completa. Porque hoy en día muchos escuchan a predicadores que predican recasamiento y le dicen amén solo porque otro tema dice que sí. Amado hermano, sea serio. Si usted es cristiano, tenga identidad. Porque el problema de hoy es que la mayoría de cristianos están aceptando predicaciones de pastores que enseñan cosas que van en contra de la misma doctrina de la santidad, aunque digan santidad. Y en ese momento, en lo que ellos digan que es correcto, hay que hacerlo. Pero lo que no hay que hacer es seguirles al pie de la letra sus falsedades. Porque sus falsedades se han permeado lamentablemente y ya la iglesia ha perdido celo por la sana doctrina. Decía el pastor Cristian, amigo mío, pastor y líder nacional de jóvenes, decía: hoy en día hay un grupo de personas en el mundo, no es solo aquí en Colombia, lamentablemente es en el mundo, que están bajo el cuento de la unidad. Unámonos, el mismo mensaje diabólico de ecumenismo. Unámonos, somos uno, somos lo mismo. No somos lo mismo. No somos lo mismo. Amado hermano, aunque tengan aún el mismo título, rótulo denominacional, usted debe analizar qué es su vida y qué es lo que defiende en el trasfondo. Porque aunque el mensaje público de los fariseos, el Señor mismo dice: lo que le digan, lo que le prediquen, guárdenlo, háganlo. Pero dice: mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por eso a mí me queda muy de para arriba creer de santidad a predicadores que promueven recasamiento. No, ellos hablan de santidad a voz en cuello, lo gritan. Pero la pregunta es: ¿y por qué cuando tú tienes que atacar lo que hay que atacar, bajas la guardia y predicas acomodándote al mundo y no a la palabra de Dios? Queridos predicadores, lastimosamente hoy en día abundan muchos predicadores refamosísimos y se está volviendo como el populacho y el común denominador de escuchar solo porque tienen fama, solo porque tienen renombre. Amado hermano, no importa la fama y el renombre, si la doctrina no concuerda, hay que desecharlo. No podemos tomarlo porque va contaminado y eso va a contaminar nuestro espíritu. Y es lo que está pasando lamentablemente hoy. El Señor dice: esta gente dice, pero no hace, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero note, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hablan de que, santidad, pero promueven lo que Dios abomina, promueven lo que a Dios le produce vomitivo, promueven lo que Dios condena y lo predican hasta desde sus púlpitos. Y amado hermano, es necesario, y lamentablemente esto no solamente afecta otras organizaciones, aún la iglesia del nombre está recibiendo este ataque directamente. Estamos viviendo una época donde se está bajando la guardia en cuanto a doctrina se refiere. Pero note un detalle: el Señor comienza a ir subiendo, subiendo de nivel. Porque Él dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, y habla de su hipocresía y habla de gente que tiene ese espíritu de fariseo que solo quiere ser visto pero no quiere servir. Pero luego el texto continúa diciendo, el versículo 5 lo leo en la Nueva Biblia Viva, dice: y luego se dedican a hacer obras de caridad para que los demás los vean, para aparentar santidad.
Se ponen en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en las tiras de pergamino o piel más anchas que puedan encontrar. Eso es una filactería de la que habla la otra versión. Y procuran que los flecos de sus mantos sean más largos que los de los demás. Amado hermano, el problema del fariseísmo es que aunque dice verdades, lo que promueve por sus actitudes y por lo que defiende allí por debajo es mentiras y falsedades. Y ese es el mismo espíritu sectario, religioso y falso. ¿Sí me estoy explicando? Pero si usted continúa leyendo en la Reina Valera, el texto prosigue y dice, y se va poniendo todavía más fuerte: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y aquí hay que aclarar algo, no entienda mal, porque hay evangélicos que, como no saben estudiar la Biblia, piensan que sentarse en la primera silla de la congregación es malo, que porque ahí dice así. Amado hermano, eso no es lo que significa. Lo que significa es que esta gente eran tan arrogantes que querían siempre que los pongan de primeros. Ay, si me ponen atrasito, ay, si me ponen después. Ellos querían renombre. Y también algunos entienden mal y dicen, no hay que decir maestro, pero la Biblia sí dice que Dios puso maestros, pastores. Entonces, ¿qué es lo que significa? La palabra maestro aquí en el texto se refiere no a solo decirle eres un maestro, sino que el término griego que está utilizando allí hace hincapié a hacerle reverencia, pleitesía, y decirle eres Señor más que simple maestro. Y el mismo Jesús lo dice, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. En otras palabras, la palabra aquí a la que se refiere es en el sentido de darle pleitesía como si Él fuera el Señor. Pero los que conocen a Cristo saben que solo hay un Señor, una fe, un bautismo, y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y el detalle aquí es que ellos querían siempre aparentar renombre, se ponían de primeros, estaban buscando ser tenidos en cuenta. Y ese es un fenómeno tremendo, porque a veces en las iglesias se ha vuelto también ideas raras. Por ejemplo, algunos dicen que el que se sienta en la última silla es porque está frío, y resulta que a veces el que está en la última silla es porque está pendiente de algo, y el que se sienta en la primera es un hipócrita. Amado, entonces alguien decía, entonces ¿dónde me siento? ¿En la primera o en la última? No, el problema no es ni en la primera ni en la última. El problema es lo que hay aquí en su corazón. El problema es nuestro espíritu, nuestro carácter. Y los fariseos tenían un mal espíritu. Es decir, el problema de ellos, incluso algunos dicen, no hay que orar de pie, porque los fariseos oraban de pie. Pero Jesús no condenaba el orar de pie, sino la hipocresía de ellos, que oraban en pie para ser vistos de los hombres. No era el problema orar de pie, el problema era su hipocresía. Y luego el Señor le sigue dando palo. Por eso me encanta que Jesús habla claro. Diga, mi Cristo habla claro. Y luego Él dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Sirven para estorbar, para nada más. Los falsos profetas lo único que hacen es servir de estorbo para que alguien vaya al reino de los cielos. Porque hay gente que dice, hay gente no cristiana que tiene más discernimiento que los cristianos. Yo he escuchado a más de uno que dice, yo a este lugar no voy, ante este predicador no. ¿Por qué? Porque él es, por ejemplo, voy a hacer hincapié en esto, recasado y predica recasamiento. Yo prefiero ser católica, yo prefiero ser mundano. Tienen más discernimiento.
pero hay algunos que les falta celo por las cosas de la doctrina. Hermano, usted como predicadora o predicador, usted debería mejor callarse y no predicar en contra de algo y luego ir y apoyar eso algo. Yo no puedo predicar en contra de una falsa doctrina y luego estar allá de mano sudada con ellos. Yo tengo que tener criterio, tengo que tener identidad, tengo que tener carácter, tengo que tener firmeza, solidez. No te digo que seas enemigo, yo mismo soy amigo de varias denominaciones, tengo amigos pastores de diferentes organizaciones, pero cuando de doctrina se trata, ellos saben que no pueden jugar, ni pueden tratar de manipular. Ellos saben cómo es la situación y ellos saben realmente. Pero el problema es que muchos cristianos están perdiendo su identidad. Y luego él sigue diciendo, lean eso conmigo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les repite la dosis, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Es decir, alguna versión que dice, les roban las casas, es decir, se apoderaban, manipulaban a la sociedad, a la gente, porque aunque les predicaban verdades, solo querían aprovecharse de las personas. Y lo peor es que se aprovechaban de las más indefensas. Aquí dice de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. ¡Oh, qué santo! Pero era un ladrón. Luego dice, por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Les remacha una vez más ese asunto, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y esto es lo triste, los falsos profetas evangelizan más que los mismos evangélicos verdaderos. Esta gente recorre recorre mar y tierra para hacer un convertido, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y esto es lo triste, porque generalmente un falso profeta se mueve mucho, usa redes, usa todo lo que sea necesario para atrapar, pero a veces los cristianos ni siquiera usan bien sus redes sociales. Estamos viviendo en la época de la incoherencia de muchos. Yo les decía en estos días predicando en un evento para jóvenes en Pereira, y les decía eso. Yo les decía, lamentablemente hoy en día hay muchas muchachas que ponen una foto sensual y arriba un versículo que dice, santidad a Jehová. Y uno dice, pero no tiene ni sentido común. Ponen un versículo con insultos o una frase con insultos y luego un texto bíblico. Luego ponen una imagen obscena y luego una canción cristiana. Amado, hay que tener sentido común hasta con nuestras redes sociales. Pero estos falsos dice que recorren, pero lastimosamente hunden a las personas. Y luego dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y continúa, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. Y algunos dicen, no, el Señor Jesús es solo ternurita. No, el Señor hablaba. Cuando tenía que hablar claro, él hablaba fuerte y duro. Y mire lo que el Señor dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Mire, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El problema de ellos es que se fijaban en algunas cosas que eran importantes, pero estaban dejando de lado otras que eran prioritarias. Y aquí es el gran problema. Muchos cristianos pueden estar siendo influenciados por este falso espíritu de fariseo. Algunos
diezman, pero no se consagran. ¿De qué les sirve? Hay más de uno que se consagra, entre comillas, pero no diezma. Hay otros que no, o ayunan, pero ayunan con sentimientos equivocados en su corazón. Es decir, hacen, como dice por ahí alguien, lo que hacen con la mano, lo borran con el codo. Esto es serio. Pero luego el Señor va incrementando el nivel, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, que a ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eso es delicado, eso es tremendo. Por su hipocresía, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis, escuche, lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Amado hermano, el verdadero cristiano hace énfasis no solo en lo de afuera, pero también en lo de adentro. Pero el espíritu fariseico hace énfasis en lo de afuera, pero se olvida de lo de adentro. Y lo de afuera debe ser el reflejo de lo de adentro. Por eso Jesús dice, Dios dice en su palabra a través del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser, primero espíritu, luego alma y luego cuerpo, sean santificados, sean guardados hasta la venida del Dios Todopoderoso. Pero luego dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Wow, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, escuche, y adornáis los monumentos de los justos. Ellos iban donde los sepulcros de los profetas y le ponían florecitas y arreglos, pero cuando venían los verdaderos profetas, los mismos fariseos los mataban. Eso era lo que Jesús estaba condenando. Dice, ustedes les arreglan los sepulcros, adornan los monumentos de los justos y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así, dice él, que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. En otras palabras dice, ustedes son igual que ellos. Y luego viene algo más fuerte, le dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Yo me imagino a los fariseos ahí bastante incómodos con este mensaje. Este es un mensaje de esos que no le gusta a cualquiera, imagínense. Y el Señor no se los mandaba a decir, se los decía mirándolos directamente a ellos. Decía, ¿cómo escaparéis de la condición de condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, escuche, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto le caía a Pablo. Algunos creen que Pablo era miembro del Sanedrín y probablemente pudo haber escuchado estas mismas palabras, y se cumple al pie de la letra. Eso fue lo que él hizo. A unos mató, a otros persiguió, a otros azotó, a otros los persiguió de ciudad en ciudad. Todos los fariseos se dedicaban a eso. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis. Mire que él les pone, él lo denuncia públicamente con un nombre: a quien matasteis, a Zacarías, hijo de Berequías, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hoy terminamos solamente pensando en estas palabras de Jesús, porque son palabras que, como les dije, si las explicamos una por una, eso es una cosa impresionante, pero Jesús habló tan claro que se entiende perfectamente. Los fariseos, los falsos profetas, puede que hablen verdad,
porque citan Biblia, citan Escritura, citan la ley de Moisés, citan la Torá, citan la palabra, pero su vida no es coherente con lo que predican. En otras palabras, el primer gran desafío en este día, amados hermanos, con el tema de los fariseos, y así estaremos analizando cada uno de ellos, por lo menos básicamente, porque realmente no podemos avanzar todo lo que realmente todo esto trae, porque hay una esencia impresionante. Pero ¿cuál es el llamado final, amados hermanos? El llamado final esta noche para los que estamos aquí en este lugar. Si alguno está aquí, es por la por la gracia y misericordia de Dios. Si estamos aquí, es porque el Señor nos ama con amor eterno. Pero, amados hermanos, los falsos profetas, los fariseos, son los que, aunque enseñan algo bueno, lo que enseñan no concuerda con lo que hacen. Lo que predican no concuerda con lo que predican, con lo que predican no concuerda con sus acciones. Y es lo que Jesús dice. Ellos dicen, pero no hacen. Y este es el primer gran desafío. Yo sé que aquí hay gente conectada en la internet, hay otros que están aquí en vivo, pero amado hermano, este desafío no es para algunos, es para todos. Es para todos, comenzando por este servidor. Yo necesito y quiero pedirle a la iglesia en este día que se ponga en pie allí donde usted está. Esta es una enseñanza, más que una predicación es eso. Es una enseñanza que viene a confrontar el espíritu de cada uno de nosotros, porque se está, una vez más reitero, perdiendo el celo por la doctrina. Y cuando se pierde el celo por la doctrina, se cae en la incoherencia. Cuando se pierde el celo por la doctrina, se cae en la incoherencia. No solo en la incoherencia con lo que actúa o con nuestras acciones, sino aún con nuestras formas de actuar y a formas de proceder en algunas áreas, sobre todo cuando se trata de la santidad y de la doctrina. Amado hermano, Dios nos ha dado bastante. Demasiado, diría yo. Somos responsables ahora por lo que hemos recibido de la mano de Dios. Si alguno quiere doblegarse delante del Señor, hágalo y dígale al Señor: Señor, yo necesito esta noche ponerme a cuentas contigo en esta noche. Yo necesito en esta noche, Señor amado, venir a tu altar, venir ante tu presencia. Señor, ahora entiendo que no basta, y esto es algo que Jesús dejó muy claro con los falsos profetas. Aunque hablen tomando la palabra y aunque pretendan hablar en nombre de Dios, pero no basta solamente con hablarlo. Se requiere vivirlo, se requiere que lo que se habla y se enseña, esta palabra, cause efecto en nuestro corazón, cause efecto en nuestro pensamiento, cause efecto en nuestras acciones, cause efecto en nuestra identidad. Yo necesito, Señor, y estoy clamando por una iglesia, no solo en esta ciudad, sino en el mundo entero, que se levante una generación, una iglesia que tenga celo por las cosas de Dios. Una iglesia que ame la santidad, que predique la santidad, pero que viva la santidad. Señor, una iglesia que ame tus principios, que ame tus palabras, que las predique, que las enseñe, pero que tú no tengas que decir de nosotros lo que dijiste de los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, sino que al contrario se pueda cumplir el efecto poderoso de la palabra. Amado hermano, amado líder, amado músico, amado predicador, amado intercesor, amado amigo, cada persona aquí presente o en cualquier lugar donde tú te encuentres, dile al Señor: yo quiero que mi vida, mis acciones sean coherentes, no como el espíritu de los fariseos, con levadura, con hipocresía, sino con un espíritu íntegro, con un espíritu sincero. Fuera el orgullo y recibo tu gracia, fuera la hipocresía y recibo tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, alguien puede dar gloria, alguien puede dar alabanza. Habrá alguien que puede dar gloria a su nombre esta noche, en el nombre poderoso